Buenos días, buenas tardes para todos. Mientras se van incorporando, mi nombre es Mauro Correa, soy analista de productos de Infocorp. Muchos de aquí nos conocen, me conocen. Somos una empresa que hace más de 20 años se dedica exclusivamente a lo que es el trabajo de canales digitales para bancos y otras instituciones financieras. Eh, Trabajando junto con Tesobe ahora, le doy paso a Arthur Descazó, quien es miembro del Business Development Team de Tesobe, la empresa detrás de Open Bank Project. Trabaja principalmente para los mercados de Latinoamérica, LATAM. Es francés, pero vivió varios años en España. Bienvenido, Arthur, y desde ya agradecido por tu presencia. Muchas gracias, Mauro. Todo un placer estar aquí con vosotros para hablar de este tema del Open Finance. Bueno, lo primero, espero que vayáis todos muy bien y que esta horita os aporte algo. Yo lo que quiero es que todos salgan de este webinar diciendo, pues he aprendido algo, he aprendido esta cosa y entonces pues mi tiempo no fue gastado. Y dicho esto, empecemos con la pregunta que quizá os hayáis hecho todos al ver el título de este evento, Open Finance. ¿Por qué el nuevo Far West? Pues la verdad es que me gustó mucho la comparación entre Open Finance y el Far West. Por la simple razón de que cuando hablamos de Open Finance, y parece que hablamos mucho de ello en Latinoamérica y en las Américas en general, pues vemos que cada banco, cada entidad financiera, cada fintech está un poco tomando su camino y está montando iniciativas en cuanto a innovación o regulación, y vemos que al final cada uno hace un poco lo que le da la gana. No sabemos muy bien si hay que seguir a alguna regulación, si hay que esperar a que reguladores vengan para imponer reglas, o si hay que empezar directamente. Y si queremos empezar con el Open Finance, pues siempre está esta pregunta de cómo hacerlo y cómo sacarle beneficio. Entonces, es por ello que me gustó esta comparación y por ello pienso que es importante, pues, hablar de este tema. Y por eso vamos a tomar vamos a hablar de ello de manera muy honesta. Eso es lo que quiero, por lo menos, y ver lo que nosotros en Tesobe pensamos del Open Finance y de cómo podemos pues meternos en el Open Finance como entidad financiera. Y bueno, entonces, como lo habréis entendido, pues esta presentación es más para bancos, para entidades, cualquier entidad financiera que quiera exponer sus datos por el intermedio de APIs, y después también puede ser para fintechs o para empresas tecnológicas, por ejemplo, que quieran ser activas en este mundo para entender mejor lo que buscan estos bancos o estos proveedores de datos. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con el plan de hoy, con lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, pues me gustaría hacer una pequeña contextualización del Open Finance en las Américas, y más en general de lo que es Open Finance, por si hay gente que no sabe mucho del tema o que está llegando. También una contextualización sobre nuestra empresa y sobre Infocorp y el partnership que tenemos. Y a base de esto, pues empezar a hablar y de nuevo de manera honesta de los riesgos que existen con el Open Finance, porque siempre son importantes cuando queremos meternos en algún proyecto. Y de ahí pues ver que estos riesgos sí que existen, pero también se pueden limitar muchísimo gracias a estrategias específicas que van a poder tomar en función de su posicionamiento y de lo que quieran en este sector del Open Finance, para al final pues sacarle beneficio o return on investment. Sí, algo importante es que si en algún momento tenéis una pregunta o algo que decir,
por favor, hacedlo en el chat, escribid vuestra pregunta, que tendremos un momento al final para contestar a estas preguntas, así que estaré muy contento de poder contestar a las dudas que tengáis después de esta presentación. Bueno, vale. En primer lugar, el contexto. Entonces, el contexto, por lo menos en cuanto a las empresas, ¿quiénes somos? Tesove es una empresa de ingeniería fintech basada en Berlín, que también que también tiene una actividad de consulting sobre el Open Finance y el Open Banking, y pues creó lo que llamamos el Open Bank Project, que también se llama OBP más simplemente, que es una solución para hacer Open Banking o Open Finance para algún proveedor de datos, y fue creada en 2010, y lo principal de esta solución es un catálogo de estándar de más de 500 APIs que fueron creadas específicamente para bancos o entidades financieras que quieran exponer sus datos. Y bueno, también es interesante decir que nuestra empresa ayudó a inspirar el Open Banking Standard en Reino Unido, y también pues hemos tenido muchos clientes a través del mundo, ya sean reguladores o bancos comerciales o privados, y aquí tenéis ejemplos a la derecha de Banco Hipotecario en El Salvador, por ejemplo, Citibanamex, Société Générale o BNP Paribas. Infocorp pues es la empresa líder de soluciones de banca omnicanal en los mercados de América Latina y el Caribe, y desde 2020 pertenece al conglomerado Constellation Software, y pues es nuestro partner aquí en las Américas. Y algo, bueno, lo importante es entender que Infocorp tiene el training necesario para usar nuestras soluciones, y puede ayudar a la implementación de OBP con clientes en las Américas. Sí, vale. Bueno, entonces, una pequeña contextualización ahora sobre lo que es el Open Finance. Yo creo que para entender lo que es el Open Finance siempre hay que volver a las raíces un poco del movimiento, que será el Open Banking, que nació más en el Reino Unido y en Europa. Y el Open Banking básicamente es el hecho de que bancos van a abrir el acceso a sus datos para fintechs o para aplicaciones que quieran usar estos datos para proponer nuevas soluciones al usuario final. Y entonces el Open Finance, pues yo diría que es más la versión generalizada de este Open Banking, y es cuando cualquier entidad financiera, que no tiene por qué ser un banco, va a poder compartir estos datos con una fintech o con una empresa que quiera proponer nuevas soluciones. Y aquí a la izquierda tenéis un pequeño esquema para entenderlo bien, y es que siempre tenemos a esta fintech o a esta TPP que va a tomar los datos del banco para proponer otras soluciones que el banco no propone aún, y así pues generar valor. A través del mundo hay dos visiones un poquito del Open Finance. La primera es cuando lo llamamos, es cuando una entidad regulatoria en un país o en una zona va a venir y va a decir estas serán las reglas para hacer Open Finance. Los bancos tienen que dar acceso a tal tipo de información, y esto será así. Entonces, en este caso son los países en azul, y en otros países pues vemos otro tipo de método, y es cuando las entidades regulatorias lo dejan un poquito a los bancos comerciales y al resto de los actores del sector. Y en este caso, pues es cuando los diferentes actores van a generar un poco sus reglas, y van a crear este mundo de Open Finance en su país o en una zona dada.
Bueno, pero lo que hay que entender es que Open Finance no hay que esperar a que un regulador venga y diga hay que hacer esto, también se puede hacer de otra manera y puede que sea algo bueno para un país para un banco en un país que aún no tenga regulación, porque va a permitirle pues tomar esta ventaja de ser un poco el pionero del movimiento y de decir un poquito cómo van a ir las cosas, y después si algún día el regulador viene y quiere imponer reglas, pues quizás se inspirará de lo que el banco o de lo que la asociación de bancos, en este caso, habría decidido. Entonces, ahora que hemos dicho esto y ahora que hemos visto lo que es un poquito Open Finance, hay que decir que también existen riesgos y que no podemos solo decir, pues vamos a meternos en el Open Finance, vamos a abrir el acceso a nuestros datos. Si somos un banco o cualquier entidad financiera, sabemos que los datos del consumidor pues son muy importantes porque existe esta confianza entre la entidad y el consumidor, y entonces pues existen riesgos reales para las entidades que decidan meterse en el Open Finance. Y yo diría que estos riesgos se pueden dividir en 4 tipos principales. El primero sería el legal. Bueno, existen riesgos legales al abrir acceso a los datos de sus consumidores. Después habría un riesgo vinculado con la calidad de los datos que ustedes van a proveer. Después, un riesgo vinculado con la seguridad, y últimamente el riesgo reputacional para el banco o la entidad financiera. Ahora, en cuanto al riesgo legal, yo lo dividiría en 2 subriesgos legales. El primero siendo el de cumplir con una regulación. Si usted está en un país en el cual hay una regulación, bueno, sí, en el cual una entidad regulatoria ha creado una regulación y una normativa, entonces usted tiene que cumplir con esta normativa. Y si usted no cumple con esta normativa, pues existe el riesgo legal de perder su licencia de banco o de entidad financiera de manera pues, lógica. Pero después también veo otro tipo de riesgo legal, que ya no es cuando hay que cumplir con una regulación, es cuando, por ejemplo, si usted está en un país en el cual no hay normativa, no pasa nada. Si usted abre el acceso a todos los datos de sus consumidores, puede que sin darse cuenta pierden bueno, que no respeten todas las reglas y las normas internacionales. Y voy a dar el ejemplo de las normas contra el anti-money laundering, el lavado de dinero. Pues en este caso hay muchas normas que dicen que es importante saber de dónde vienen los fondos, de las transacciones, y de poder seguir estos fondos y estas transacciones. Y entonces pues vemos que en el caso del Open Banking o del Open Finance, pues puede ser bastante complicado seguir estos fondos, y por eso yo diría que por lo menos este riesgo es el que os tendría que haceros decidir entre APIs o no APIs, porque habréis oído hablar a lo mejor del método de screen scraping que se usaba mucho antes, y que, bueno, ahora menos porque se usan más las APIs, pero en el caso de screen scraping es casi imposible poder seguir el origen de los fondos y las diferentes transacciones. Mientras que con APIs, si ustedes lo piensan bastante bien y si lo hacen con estos riesgos en mente, sí que es posible pues respetar todas las reglas internacionales. Ahora, la calidad de datos también es un riesgo. Y lo que quiero decir por aquí es que hay que tomar la visión de una fintech, por ejemplo. Una fintech va a querer datos de calidad de parte del proveedor de datos para poder
ofrecer soluciones de calidad al usuario final. Entonces, pues tener datos exponer solo datos que no sean de calidad, al final va a hacer que, en primer lugar, pocas fintechs van a venir para tomar vuestros datos y proponer diferentes soluciones a vuestros clientes finales. Y en segundo lugar, pues puede que algunas fintechs vengan, pero que no sean las fintechs que todos los bancos o entidades financieras van a querer, que van a ser fintechs que proponen pues soluciones de menor calidad de lo que podrían, bueno, de lo que otras fintechs en el mercado van a poder proponer. Así que es importante, más que la cantidad de datos que van a exponer, es importante exponer calidad. El tercer riesgo es el de la seguridad, y esto es importante porque, como lo hemos dicho, hay una relación de confianza entre un banco y un usuario final, o entre bueno, cualquier banco o entidad financiera y el usuario final. Y pues yo, como usuario, no quiero que mi banco comparte mis datos con una fintech o con una aplicación para la cual no he dado mi consentimiento. Entonces, aquí es donde viene el tema del consentimiento en el Open Banking y Open Finance, que es muy importante, y ustedes tienen que pensar de verdad en cómo pues materializar este consentimiento y cómo hacerlo de la mejor manera posible para reducir los riesgos de seguridad. Y después pues tenemos los temas sobre todo de cibercriminalidad, y en este caso pues la mejor manera de prever estos riesgos es de tomar tecnologías que funcionen y que ya fueron utilizadas para otros proyectos. Bueno, y el último riesgo que he destacado, y que yo creo que está muy vinculado con todo el resto de los riesgos, es el reputacional. Y en este caso, pues se trata de la imagen de marca de vuestro banco o de vuestra entidad financiera. Y pues vemos que al final exponer datos puede ser un riesgo porque pues por estas diferentes razones, si usted tiene un problema legal, pues seguramente que perderá valor sobre su imagen de marca, y entonces será algo negativo en cuanto al número de cuentas que se van a crear en su banco o en su entidad financiera. Pero dicho esto, el mayor riesgo para mí es no exponer APIs. Y de nuevo, se trata un poquito de un tema reputacional, así que está vinculado bastante con el riesgo reputacional, pero esto es el riesgo que para mí es el más importante, porque vemos que el Open Finance está tomando mucha tracción y al final pues ya no es tema de seguridad ni nada, es porque al ver que el Open Finance está tomando mucha tracción, en este caso no van a tener ningún problema con la justicia, por ejemplo, pero sí que si se quedan atrás del movimiento y que no hacen nada para innovar y para crear nuevas soluciones, mientras que vuestros competidores van a hacerlo, pues se van a quedar atrás. Y al principio lo primero que van a ver es que el crecimiento, el número de cuentas de su banco o de su entidad financiera va a empezar a estabilizarse, y en algún momento pues va a empezar este porcentaje va a empezar a ser negativo. Y ahí es cuando cuando el problema empieza a ser muy importante. Y yo, bueno, para dar un poquito la idea de lo que quiero decir con no exponer APIs es un riesgo, voy a tomar el ejemplo que siempre se toma en casi todos los webinars de Open Finance y de Open Banking y en todas las conferencias, pero es que me parece interesante e importante repetirlo. Y es que pues podemos comparar el Open Finance un poquito con el Internet. Y hace algunos años, cuando el Internet apareció, pues nadie tenía página web y tampoco era un tema muy importante para las empresas. Y bueno, ahora pues denme un ejemplo
de banco o de entidad financiera que no tenga página web. Entonces, vemos que las empresas que no tenían página web y que no la crearon, hoy pues van a tener muchas dificultades para competir contra el resto de los actores del mercado, y yo creo personalmente que será lo mismo en cuanto al Open Finance en un futuro próximo. Perdón. Vale. Entonces, hemos visto estos riesgos, pero no os preocupéis, es posible hacer Open Finance limitando estos riesgos muchísimo con diferentes estrategias. Y vamos a ver que hay varias estrategias que pueden escoger. Entonces, bueno, para empezar, me gustaría hacer una pequeña encuesta. La pregunta va a ser, cuando oís Open Finance, ¿qué sentimiento tenéis entre estos tres, resignación, interés y euforia? ¿Cuál es el sentimiento que os viene en mente? Resignación sería más si usted está en un país en el cual hay una entidad regulatoria que crea normativas y ustedes pues no quieren saber nada de Open Finance, pero pues van a hacerlo porque hay que hacerlo. Interés, pues es que no sabéis muchísimo, pero oís hablar de Open Finance, pero no sabéis muy bien cómo hacerlo, y entonces pues estáis interesados sobre el tema. Y euforia es pues si os encanta el tema, si lo único que queréis es innovar cuanto más posible, y si pensáis que, bueno, que el Open Finance es el futuro y que esto está seguro, y que el que no lo haga pues va a tener muchos problemas. Vale, creo que es un minutito la pregunta. Sí, vale. Bueno, pero es muy interesante porque no tenemos ningún resignado, que ya es algo que creo que es interesante, sobre todo en las Américas, porque, bueno, también es algo lógico porque tampoco hay tantos países con normativas ya creadas, pero bueno, lo más interesante es que la mayor cantidad son interés. O sea, tenemos un 85%, no sé si veis los resultados aquí en la pantalla, pero un 85% que para quien se trata de interés, y un 15% de euforia. Entonces, pues vemos esto, yo creo que demuestra la importancia del tema de Open Finance en las Américas, y demuestra también el potencial que existe de innovación en las Américas también. No sé cómo parar en la encuesta. Bueno, aquí. Bueno, vale, entonces, bueno, sí, lo importante es que dicho esto, pues en función de vuestro sentimiento en cuanto al Open Finance, pues van a tener diferentes estrategias, van a poder escoger diferentes estrategias, y que veremos en algunos minutos. Bueno, la primera pregunta, antes de todo, es APIs ser o no ser. Ya hemos dicho que bueno, las APIs son la solución para el Open Finance, que no hagáis screen scraping, que esto es la peor manera de hacerlo. Pero ahora, dicho esto, ¿por qué APIs y por qué Open Finance? Solo por si hay que decirlo de nuevo. En primer lugar, porque los clientes lo quieren. De hecho, se espera un aumento de 382% el número de usuarios para 2024 en Open Finance, o sea que es enorme y hay un potencial de mercado muy importante. Después, también es bueno para los bancos. De hecho, se espera un mercado de 7,2 billones de pounds para 2022 en el Reino Unido solo, o sea que en el mundo pues será algo enorme. Y entonces es un mercado para los bancos porque van a poder ganar dinero sobre ello. Y finalmente, y bueno, cuando digo bancos, claro, puede ser cualquier entidad financiera que quiera exponer sus datos. Y finalmente, pues los reguladores lo quieren
De hecho, hoy en día se cuentan más de 108 países que tienen algún tipo de regulación, ya sea una regulación implementada o en discusiones. Vale, entonces APIs sí, pero APIs abiertas sí, pero ¿cómo? Esto es la pregunta que todos os haréis, o la mayoría os haréis, y nosotros desde el punto de vista de TESOBE, pues hemos visto que hay desafíos que siempre vuelven para las entidades o los bancos que quieran exponer sus datos y que quieran exponer APIs abiertas. Y estas son las cuatro fases en las cuales se pueden haber problemas. Aquí tenéis ejemplos de preguntas que os podréis hacer. Entonces, ¿qué APIs exponer? ¿Cómo crear APIs rápidamente? ¿Cómo asegurar nuestras APIs? Y entonces vemos que estas preguntas siempre vuelven para los diferentes actores y bueno, es por ello que en muchos casos es mejor no empezarlo todo desde cero del punto de vista de un banco, de una entidad financiera, pero pasar por una empresa o una tecnología que ya exista e integrarla a su banco o a su entidad financiera para pues crear una solución customizada, pero que estemos seguros que funcione y que sea segura y que permita limitar todos estos riesgos que hemos visto. En la práctica, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, con Open Bank Project? Pues sería así. Tendríamos aquí abajo el sistema de core bancario de un banco, de una entidad cualquiera, y esto se conectaría con, bueno, Open Bank Project se conectaría al sistema de core bancario y permitiría pues estas diferentes cosas, permitiría un acceso al catálogo de más de 500 APIs en nuestro caso, permitiría dar una experiencia positiva para el desarrollador porque toda la tecnología que tenemos fue creada con el desarrollador en mente, permite a la entidad financiera cumplir con una normativa si está en un país que tiene que cumplir y permite hacerlo de manera muy rápida, entonces reduce el time to market, por ejemplo, y los costes, claro. También da acceso a un ambiente sandbox, por si, por ejemplo, no queréis empezar directamente con Open Finance con los datos de vuestros usuarios, pues podéis pasar por ambientes sandbox con datos bueno, con datos falsos, con dummy datos y bueno, datos dummy y después también tenemos pues los diferentes conectores que van a permitir estas conexiones y capacidades de API Gateway, o sea, para todo lo que es monitoreo de APIs y de las personas que los consumen. Y claro, y gracias a esto, a esta conexión, pues el banco tendría o la entidad financiera tendría acceso a las soluciones que proponen las diversas fintechs o aplicaciones. Vale, ahora dicho esto, hemos visto lo que quiere decir en la práctica, pero ahora, una vez esto esté hecho, ¿qué estrategia podemos escoger como banco o entidad financiera? Pues aquí están las estrategias principales. Entonces, en el caso de un banco, tenemos una de las más famosas, es el Bank as a Platform, que yo diría es un poquito un modelo B2C, pero también B2B, porque en este caso el banco va a crear una plataforma o un marketplace y va a crear partnerships con diferentes fintechs o diferentes aplicaciones y va a proponer estas soluciones a sus clientes. Lo bueno para el banco en este caso es que guarda mucho control sobre la relación que tiene con el usuario final y bueno, por un lado es B2B porque hace partnerships con fintechs y B2C también porque al final está vendiendo sus productos, pero también los productos de las fintechs a sus clientes. Después tenemos Bank as a Service. En este caso, el banco pierde su control sobre la relación con el cliente y es la fintech quien va bueno, o sea, el banco va a distribuir sus productos mediante las fintechs y por esto, en este caso,
son las fintechs quien detienen esta relación con el cliente final o el usuario final. Y entonces, claro, en este caso, pues el banco bueno, no tiene tanto trabajo porque no tiene que crear una plataforma ni nada, pero sí que pierde un poquito esta relación de confianza que tenía con una fintech. Después tenemos el banking tradicional, que bueno, es el banking de todos los tiempos. O sea, ya teníamos APIs en los bancos, esto no es nuevo, pero se usaban más de manera interna y entonces pues sería guardar un poquito esta estrategia, pero haciéndolo un poquito mejor, creando nuevos productos, usando APIs y datos abiertos, pero solo al nivel del banco. Después Plug and Play Banking, que es un poquito como el de Banca Day Platform, solo que en este caso cualquier fintech puede venir y conectarse y proponer su solución al banco, bueno, a los usuarios finales del banco. Y finalmente el Compliant Banking, que es cuando un banco o una entidad financiera tiene que cumplir con una normativa en algún país, ya sea la normativa PSD2 en Europa, por ejemplo, o la ley FinTech en México. Y finalmente, pues entidades financieras que van a poder adoptar la estrategia de un marketplace bueno, se parece mucho a lo del Bank as a Platform, pero o sea, muchas veces las entidades no proponen todos sus productos al lado. Bueno, las entidades que van a proponer este marketplace no van a proponer sus productos propios como lo haría un banco en una plataforma, pero solo va a proponer diferentes productos de diferentes fintechs. Vale, pues algunos ejemplos ahora sobre lo que hemos dicho. Bueno, en el caso del hackathon de Fincluye, esto fue una hackathon que hemos organizado con Citibanamex para encontrar diversas soluciones para luchar contra, bueno, para crear inclusión financiera en México. Y entonces, pues en este caso, la estrategia es clara, o sea, la estrategia es un posicionamiento de innovador. Lo que quieren es innovar sobre el mercado y el tema de organizar una hackathon es algo interesante porque les va a permitir, pues uno, ver el potencial y dos, pues con los ganadores, por ejemplo, van a poder a lo mejor integrar sus soluciones en sus ofertas y en este caso pues podría empezar a ser algún tipo de bancas de platform. En el caso de Finca Bank, era un banco en Georgia con el que hemos trabajado en 2021 y tuvo que cumplir con una ley, con la ley de Open Banking de allí, y le hemos ayudado a cumplir con esta ley. Entonces, en este caso, la estrategia es lo del Compliant Banking. Y bueno, también finalmente en el caso de Banco Hipotecario, es un proyecto un poquito diferente que hemos tenido con ellos. También fue una hackathon, pero era el Bitcoin Bankathon en El Salvador y esto venía a raíz del hecho de que hayan convertido el Bitcoin en legal tender allí y entonces pues hemos organizado una hackathon con ellos para ver qué soluciones podían surgir entre el Open Finance y el Bitcoin y la ley Bitcoin. Y entonces en este caso pues lo mismo que para Citibanamex han podido escoger ganadores y van a poder en algún futuro integrar estas nuevas soluciones en sus ofertas. Vale, pero algo importante es que no pasa nada, o sea, no depende de la estrategia que toméis. Estos dos pilares son siempre muy importantes y siempre tenéis que pensar en ellos. El primero es el objetivo que tenéis y el scope de vuestro proyecto. Aquí tenemos, por ejemplo, a la izquierda un pequeño ejemplo de algunas APIs que tenemos en nuestro catálogo.
Y pues de aquí vemos que hay muchísimas posibilidades. Y entonces la pregunta es, ¿queréis solo lo mínimo, que sería acceso a información de cuentas y transacciones, por ejemplo, como la normativa en Europa? ¿O queréis innovar muchísimo más y en este caso podríais ir sobre soluciones de Know Your Customer o onboarding? Entonces, el scope es muy importante y lo segundo, pues el desarrollador, que también es importante porque al final es el que va a permitiros crear nuevas soluciones para sus usuarios y entonces pues es muy importante tener un portal hecho para ellos, que sea fácil para ellos venir y empezar a trabajar con su solución y que sea también fácil pues, aprender cómo usar su tecnología. Vale, entonces hemos visto las estrategias y lo importante para hacer Open Finance y ahora pues un poquito sobre los modelos de monetización de APIs, porque al final puede ser algo muy interesante para los bancos o las entidades financieras. En primer lugar tenemos el modelo pues, gratuito. Bueno, en este caso todo es gratuito. Sí, hay que decir algo también, es que este tema de monetizar las APIs puede depender de la normativa nacional o de la zona. A veces hay reglas sobre cómo monetizarlas y no podéis hacer todo lo que queráis, pero supongamos que podéis hacerlo todo lo que queráis. Estos son los modelos que podéis escoger. Después tenemos el modelo en el que es el desarrollador o la fintech quien paga. En primer caso tenemos el modelo freemium, que es con algunas APIs gratuitas y otras para las cuales el desarrollador tendrá que pagar. Entonces, pues en este caso es el freemium. Después, pay as you go es cuando el desarrollador paga todo lo que usa, o sea, empieza a pagar desde el principio, pero paga solo para lo que usa. En este caso, pues podría ser interesante proponer alguna versión test primero para que los desarrolladores puedan testear la solución. Después tenemos el modelo point-based, que es cuando hay puntos acordados a cada API y entonces cuando usted usa una API pues va a ganar puntos y entonces el desarrollador tendrá o que comprar los puntos antes o que pagar después en función del número de puntos. Sí, tenemos el modelo Tier que no he dicho, que es cuando hay varios modelos de suscripción. Entonces, por ejemplo, un modelo básico de gratuito, un modelo premium de $20 al mes y un modelo premium plus de $40 al mes. Y finalmente, pues una transaction fee. Cada vez que hay una transacción se tomaría un poquito el dinero. Después, el otro modelo es cuando se paga al desarrollador directamente. El primer caso sería el revenue sharing. Esto es cuando el partner va a proponer nuestra solución y ayudar a venderla y tomaría una comisión sobre lo que vende. El modelo affiliate es cuando el partner va a tener una publicidad o información sobre nuestro producto en sus ofertas y entonces tomaría dinero, por ejemplo, en pay per click. Y finalmente el referral, que sería básicamente el modelo affiliate, solo que solo se pagaría al desarrollador si el consumidor compra su oferta. Y después el último modelo es el indirecto, primero con acquisition, que es cuando un partner os ayuda a atraer nuevos clientes. Cross-selling es cuando un partner o alguien va a proponer productos similares al que usted ya está usando con este partner o con esta persona. Y después, pues bancas de platform, bancas de service, ya los hemos visto, y beyond banking, que es cuando pues todo se queda en el banco, pero el banco propone nuevos productos directamente sin pasar por fintechs. Vale, entonces, ahora que hemos visto estas estrategias, rápidamente pasar sobre los beneficios que pueden sacar y cómo medirlos, porque esto es importante. Siempre hablamos de return on investment, pero me parece importante entender que en el caso de Open Finance, ya que es un tema innovador y que no existen muchas cosas sobre el tema ahora mismo, pues es importante
generar nuevos KPIs o Key... perdón, es que me he olvidado del nombre de KPIs, pero KPIs adaptados a la estrategia que usted va a escoger. Y entonces yo veo 4 tipos. El primero sería más económico, después tendríamos uno más de branding y después número de cuentas e interacción. En el caso económico es bastante lógico, todos pensaréis en él, supongo, y sí, tiene sentido, pero también tiene sentido verlo por el otro lado, y es decir, que ver el coste de no hacer Open Finance y el coste, si usted decide hacer Open Finance, el coste de crearlo todo desde cero para su propia solución, digo. Entonces, en este caso, pues vale la pena comparar los precios o los costes entre hacerlo todo el banco o la entidad financiera o pasar por una tecnología que ya exista. Después de branding, pues esto va con los riesgos reputacionales, pero supongo que hay muchas maneras de medir este branding o esta imagen de marca, por ejemplo, haciendo encuestas o cualquier tipo de cosa con los consumidores o los usuarios finales para ver si su imagen de marca ha evolucionado con el tiempo al hacer Open Finance. Bueno, sí, es verdad también que hay un riesgo en este caso, y es si ustedes hacen demasiado directamente y que crean una ruptura total con lo de antes. Si, por ejemplo, son un banco y que tenían esta confianza con el cliente y se veían mucho como un banco, como un banco tradicional, y que de repente, pues ruptura total, los usuarios os ven más como una empresa de la tech. Esto podría ser un problema también, supongo. Así que yo creo que lo importante es hacerlo paso a paso e ir, o sea, empezar con algunas APIs e ir agregándolas a medida que sabéis perfectamente lo que podéis crear con ellas y que vuestra imagen no está evolucionando de manera como una ruptura total. Esto sería un problema. Después, el número de cuentas, esto es lógico, cómo crece el número de cuentas. Técnicamente, si su oferta evoluciona de manera positiva, tendréis más clientes y más cuentas abiertas. Y finalmente, pues la interacción de 2 maneras. La primera, con los usuarios finales. Si, por ejemplo, hacen más transacciones desde que tienen acceso a este tipo de a nuevas soluciones, o también la interacción entre las fintechs y sus APIs. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la derecha un ejemplo de lo que vemos en nuestro API Manager, porque tenemos APIs que toman las estadísticas de cada llamada que se hace con las diferentes APIs. Bueno, y ahora pues rápidamente algunos casos exitosos en cuanto a este Return on Investment. El primero, aquí a la izquierda veis ejemplos de aplicaciones que fueron creadas por nuestra comunidad de desarrolladores en OVP, que son más de 11.000 a través del mundo, y pues crean aplicaciones que podrían ofrecerse a usuarios de bancos, y son siempre pues aplicaciones de gestión financiera o cosas de este tipo. TTK Bank, que hemos ayudado a cumplir con una normativa, también con la Nation PSD2, y entonces, pues en este caso, claro, no lo he mencionado justo antes, pero también puede ser un return on investment cumplir con una normativa, porque pues, es importante para seguir trabajando. Y después el ejemplo de NMB en Tanzania, con quien hemos creado una sandbox para poder innovar y para poder crear nuevas soluciones para los desafíos que existían en este país. Y entonces, pues aquí claramente se trata de branding y de posicionarse como el actor principal. Y otros ejemplos, si queréis números, pues aquí tendríamos a Sesca Sporilelna en Europa, que dice que ahora 50% de los préstamos que otorgan usan datos PSD2, o sea que no es algo importante. Después tenemos el banco de ahorro e inversión sueco Avanza, que ha visto su tasa de conversión para cuentas de inversión aumentar de un 150% gracias a tecnologías de agregación de cuentas, o sea que también gracias al Open Finance.
Y finalmente, pues Revolut, que ha visto una experiencia más rápida para todos los pagos de sus usuarios, que fue multiplicada por 4, y un aumento en los montos medios que se usaban en las transacciones, que fueron multiplicados por 10. Bueno, y ahora para acabar, un resumen rápido, esto de un plan concreto que se podría poner en marcha si queréis hacer Open Finance, es dividirlo en 3 etapas, como lo hacemos nosotros generalmente. Entonces, una que sería experimentar, la segunda más cumplir y la tercera escalar. Y bueno, aquí podéis ver un poquito cómo se haría, pero en la experimentar la idea es crear un sandbox, generar datos dummy y organizar finalmente una hackathon para ver el potencial y no tener que conectarse al banco ni tener que exponer datos reales. Después la segunda etapa sería ya conectarse, exponer datos reales e ir abriendo APIs y al final pues escalar, así que añadir APIs del catálogo que ya tendríamos, o si queréis crear nuevas APIs ya podríais hacerlo, y pensar en cosas como monitoreo, monetización y mantenimiento. Vale, esto sería la presentación. Si queréis podemos pasar a las preguntas. Mauro. Creo que me he Sí, pasado un muchas poquito. gracias. Sí, ¿sabés qué? Nos llegaron 3 preguntas por privado. Empiezo con la primera. Dice, consulta, ¿cuál es el modelo que más se usa y o el más conveniente? Un poco ¿Cuál viene, me es? parece, el modelo de negocio que más se usa o cuál es el más Ah, conveniente según, vale. según lo Mm. que entiendes, según tu experiencia. Sí, sí. Bueno, yo diría que los dos principales son Bank-as-a Platform y Bank-as-a Service. Y yo creo que depende mucho de su perfil, del perfil de riesgo que tenga, de lo que quiera hacer usted con Open Finance y de lo que es, si es un banco o si es otro tipo de entidad financiera. Pero si, por ejemplo, tomamos el caso de un banco que quiera innovar, y que no solo tiene que cumplir con normativas y que quiera innovar y proponer nuevas soluciones a sus clientes, pues yo pienso que bancas y platform puede ser interesante porque les permite pues, guardar esta relación con el cliente que tenían, aunque sí que es verdad que pues, van a tener que poner más dinero en lo de la plataforma y más trabajo sobre el partnership, mientras que bancas y service pues no va a costar tanto, pero van a perder un poquito esta relación privilegiada. No se te oye, creo. Perdón, perdón. Ah, Sí, perfecto, perfecto, perfecto. No sé, la persona si le contestamos y si no, cualquier otra duda adicional acá me dice, la consulta es sobre el modelo de monetización de APIs. Creo que llegamos a eso. La siguiente consulta, ahí Jorge la tiró, la escribió en el chat público, dice, además de la fintech, ¿qué otro tipo de empresas o sistemas serían usuarios de estas APIs? bueno, fintech seguro, y ahora otro tipo de empresas. Hombre, ahora mismo no creo que podamos hablar de muchas empresas diferentes de fintechs porque el Open Finance aún están haciendo y no es algo muy totalmente instalado, pero cuando ya se conecte todo y que podamos, por ejemplo, vincular Open Finance con seguros, con seguros Open, por ejemplo, pues en este caso vamos a tener muchísimas empresas que van a tener todos estos datos abiertos y van a poder intercambiarlos y para poder proponer nuevas soluciones. Entonces, en este caso sí que veo pues empresas que técnicamente no son fintechs, pero que van a pasar a ser fintechs al final porque van a pasar a usar estos datos abiertos financieros. Sí, inclusive Arthur, ahí, simplemente como para agregar, conocemos de instituciones financieras que querían Open Finance, pero para sus propias aplicaciones, porque reutilizan todo lo que es la conexión a los core, todo lo que es la auditoría, que es fundamental y mucho por la Tablet es un punto crítico, reutilizan todo eso para extraer la información de un único punto.
Bien, la siguiente pregunta de Diana Henao, si, si pronuncié bien el apellido, dice: buenos días, ¿qué diferencia existe entre Open Banking y Open Finance? Vale, pues Open Banking es el movimiento, yo diría, está a raíz de Open Finance, es el que nació un poquito más en Reino Unido y Europa, y la idea del Open Banking es solo que un banco abra el acceso a sus datos a diferentes fintechs con el consentimiento del usuario final. Y Open Finance pues solo es la versión generalizada de todo esto y es cuando no solo un banco, pero cualquier entidad financiera va a abrir el acceso a sus datos. Bien, bien, no sé si quedó clara. Perfecto. La otra pregunta es, ¿qué infraestructura requiere el banco para instalar la solución y qué herramientas de monitoreo o personal humano se requiere para el mantenimiento? Vale. Bueno, en el caso, yo hablaré del caso de OBP, de Open Bank Project. En nuestro caso, por lo menos, las empresas, bueno, el banco no necesita una infraestructura precisa. O sea, podemos trabajar en el cloud con Amazon, por ejemplo, o on-premise con máquinas virtuales o con una técnica que se llama bare metal, pero o sea, podemos adaptarnos a la infraestructura, del banco en cuestión. Y después para el monitoreo, se necesitarían a gente que puedan hablar Python o Java, pero eso sería más en el caso de que el banco decida hacerlo todo él mismo, mientras que también se puede, por ejemplo, negociar con nosotros para que nos ocupemos de todo este monitoreo de la solución. Excelente, excelente, gracias. Otra pregunta que se me quedó más arriba y es, ¿cuál es la diferencia entre Open Bank Project, creo que dice ahí, y BIAN? No sé si es una sigla eso, BIAN. Y, Milena me consultó por mensaje directo, pero no sé qué. no estoy seguro BIAN, de qué es sí, BIM. sí, sería arquitectura para la industria bancaria. BIAN. Así, Arquitectura para la industria bancaria. Bueno, la verdad es que no estoy muy seguro de lo que es la arquitectura para la industria bancaria, pero o sea, es un poco difícil dar la diferencia entre los dos, al menos que me des un poquito más de información sobre lo que es la arquitectura bancaria. sí, yo tampoco no había escuchado ese término anteriormente. Ok, les cuento un poco. BIAN es como un organismo que se han reunido varios bancos y han definido temas Ah, para APIs a nivel de servicio y a nivel de instituciones como la organización, cómo debe crearse, ¿sí? vale, vale. Entonces veo que un poco también manejan ustedes diferentes tipos de APIs ya predefinidas. Ellos también tienen un modelo basado en el ISO 222 y también en FX. Entonces quería ver cuál era la diferencia entre ustedes. Vale, bueno, no conozco la asociación en sí, pero de lo que entiendo, o sea, han definido el modelo, pero no han creado las APIs para que los bancos los puedan usar. Entonces, la mayor diferencia que veo entre los dos es que, por un lado, tenemos la definición del modelo y por otro, nosotros más que definirlo, hemos creado las APIs para que se puedan usar directamente. O sea que el catálogo ya puede usarse, el banco solo tiene que venir, conectarse, bueno, Open Bank Project se conectaría al banco y podrá usar las más de 500 APIs que tenemos en el catálogo. Pero también hemos definido nuestro estándar de APIs, claro, pero más que definirlos, los hemos creado. Creo, no Ok, sé si... ok. Vale. Bien, ¿alguna consulta adicional? Si no, tengo una otra consulta también.
al inicio es si en su experiencia, si se pueden integrar a cualquier core bancario y qué tecnologías han usado o cuáles recomiendan. Vale. Nosotros desde OBP, bueno, la verdad es que podemos conectarnos con cualquier core bancario al final, o sea, no hay ningún problema mientras que exista un core bancario. Podemos conectarnos porque tenemos algo que se llama un conector dinámico y, bueno, conectores dinámicos, y eso es lo que nos permite pues conectarnos a varios tipos de cores bancarios. Y bueno, en el pasado hemos trabajado con varios, por ejemplo Oracle, pero podemos trabajar con cualquiera al final. O sea, cuando aportamos nuestra solución intentamos no introducir demasiadas tecnologías diferentes, así que ya introducimos el stack de Open Bank Project, pero después lo que intentamos hacer es guardar cuanto más posible la tecnología que ya se usaba en el banco. Bien, perfecto. ¿Se entendió? Cualquier duda adicional, en nuestro caso, o sea que se pueden comunicar o conectar con cualquier core bancario y tienen como una especie de conector dinámico que pueden conectarse a cualquier core, inclusive a cualquier tecnología. Eso es lo que yo Exacto, sí. entendí. Perfecto, bien, gracias. Una siguiente consulta de Diana. Dice, buenos días, frente al riesgo de compartir los datos en este modelo, ¿cómo se mitiga el riesgo de la exposición de la información de los clientes? Hombre, pues la primera manera de hacerlo es creando un proceso de consentimiento sólido, yo diría, porque el primer problema es si usted comparte los datos de una persona que no dio su consentimiento para ello. Entonces, para ello, para respetar un poquito este proceso sólido, en el caso de que haya una normativa, pues seguirla, porque en muchos casos los reguladores van a crear un proceso para este tipo de consentimiento, pero si está en un país en el cual no hay normativa, yo lo que diría es, aún así, inspirarse de lo que se está haciendo en otros países o por ejemplo, usar directamente tecnologías que ya existan, como Open Bank Project o como otras, que ya tengan estos estándares de consentimiento, de autenticación y de consentimiento y de autenticación, y que sean estándares robustos que ya fueron usados. ¿Qué iba a decir? Entonces, esto es la primera manera de hacerlo, y la segunda, si se trata más de riesgos contra cibercriminales, por ejemplo, pues de nuevo usar tecnologías que ya están en el mercado, que ya demostraron que son seguras y que pueden funcionar y que ya fueron implementadas en varios proyectos. Bien, perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, acá tienen en la pantalla tienen los datos, tienen mi correo electrónico, nos pueden escribir. Nosotros la presentación la vamos a estar compartiendo también para que la tengan. Y desde ya, bueno, quedamos atentos a sus consultas, estamos en contacto. Y desde ya, bueno, agradecer a todos los que participaron. A ti, Artur, muchas gracias, súper claro todo. Bueno, muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias. Gracias a Y todos. contacten si tienen preguntas. Gracias a todos, un saludo. Gracias, adiós. Chao.